La oferta no puede ir a la par que la demanda, peor atrás de la demanda. La oferta tiene que ir adelante de la demanda, no dejarse alcanzar por la demanda. Porque el momento que la demanda le alcanza a la oferta viene la crisis. Entonces, ¿qué tenía que usted hacer? Es generar energía eléctrica. Pero tenemos un presidente que en la primera vuelta electoral le dijo al Ecuador, sin ponerse colorado, le dijo que el problema eléctrico del Ecuador era no la generación, sino la transmisión. Entonces yo voy a poner este ejemplo para que la gente me entienda. La transmisión es exactamente como el transporte. Digamos que alguien tiene un camión. ¿Qué saca teniendo el camión si no hay el arroz para transportarlo? Entonces ahí está el camión, pero no hay la energía para transportarse. No hay hay la transmisión, pero no hay la generación. Entonces no puede caminar el país sin generación. Primer tema central. Segundo, ¿qué tipo de generación? Generación hidráulica, porque es la más barata. Es la más barata y la más limpia. O sea, tanto le han dado la vuelta al tema que casi lo han convencido al país, especialmente con una cadena que tuvo el presidente Noboa hace una semana. Casi lo han convencido al país que no hay que depender de la energía hidroeléctrica. Todo lo contrario, hay que depender de la energía hidroeléctrica. Pero tenemos que entender una cosa elemental. ¿Acaso que el Ecuador es una superficie uniforme en tema hidrológico? O sea, no es que o llueve en todo el Ecuador o no llueve en todo el Ecuador. No, el Ecuador tiene diferentes temas hidrológicos, climas, donde cuando llueve en una parte de pronto no llueve en otra, y una tercera sí está lloviendo y viceversa en una cuarta o una quinta. Porque es así. Le voy a poner un ejemplo. Estamos entrando al periodo de estiaje en la cordillera oriental. Sí, estamos entrando. Noviembre y diciembre van a ser críticos. Siempre en el clima hay situaciones extrañas que se producen en donde, preveyéndose una estación seca, de pronto llueve. O preveyéndose una estación lluviosa, de pronto no llueve. Le voy a poner un ejemplo tan elemental como este. Coca-Cola Sinclair tiene una potencia instalada de 1.500 megavatios. Y estuvo generando, tuvo una crisis enorme Coca-Cola Sinclair, entre el 1 y el 26 de octubre de este año. Y hubo un momento donde estuvo generando 450 megavatios. 450 megavatios. Entonces, mientras Noboa, que vive en la luna, Noboa pensaba que el problema solamente era Masar. Y entonces estaban calculando al milímetro qué era lo que pasaba con la presa de Masar. Sucede que se le desinfló Coca-Cola. Se le desinfló. Y eso provocó las 14 horas de oscuridad. Pero desde hace 4 días, comenzó a recuperarse nuevamente las lluvias en el río Coca. Y pasó de 450 megavatios a generar 570, 650, 900, y el día de hoy, 30 de octubre, ha estado generando 1.000 megavatios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al clima hay que estudiarlo. Pues el clima, como todas las cuestiones en la vida, es para inteligentes, no es para ignorantes. Entonces, no es un tema de que la hidroelectricidad no sirve. No, pues por eso hay que tener no una hidroeléctrica, ni dos, ni tres, sino las que se necesiten. ¿Para qué? Para que cuando llueve en una parte se utilice ese caudal. Cuando no llueve en otra, entonces puede, por ejemplo, dar mantenimiento. Hay centrales como Coca-Cola Sinclair que no se le puede dar mantenimiento. Mire usted, por ejemplo, hay 2 mantenimientos que están previstos, 2, y 2 claves. Y esto está documentado. Lo que acabo de decir no es que lo digo yo de memoria. Esto está en el informe de la CELEC, en el informe de septiembre de este año, en donde reporta que está pendiente el mantenimiento de la fase 1 de Coca-Cola, que es 750, la fase que produce eventualmente 750 megavatios, y la fase 2 lo mismo. El 1 debía haberse realizado el mantenimiento el 6 de abril y el otro el 23 de abril, y no se ha hecho el mantenimiento. Entonces mañana, aparte de los problemas que tiene Coca-Cola desde su construcción, mañana tiene un problema por la falta de mantenimiento, porque creen que incluso el informe de la CELEC es clarísimo.
Dice el informe de la SELEC de este gobierno, no del gobierno anterior, ni de otra, ni de la oposición. Dice que se debe evitar potenciales, así dice el informe, potenciales daños derivados de la falta de mantenimiento. Entonces, vivimos al filo de la navaja, porque si usted tiene, mire lo que les pasó hace como un mes y medio. Quisieron, ya, verá, Cristian, ya son cosas que oiga, nos recuerda. Lo interrumpo ahí un segundito nomás, porque lo que usted acaba de decir es gravísimo. Usted está diciendo de que hay un informe de la SELEC que señala que debió hacerse 2 mantenimientos en este año a Coca-Cola Sinclair y que este gobierno no lo ha hecho y que esa falta de mantenimiento puede provocar daños, me corrige si no estoy en lo preciso, daños a la hidroeléctrica. Eso es lo que puede suceder. Pero desde luego, mire, le voy a citar con santos pelos y señales lo que dice el informe. ¿Por qué? Porque ya lo dije, pero es mejor que conste de manera clara. Verá lo que dice. Central Coca-Cola Sinclair. Estoy hablando del informe de la SELEC. Informe de la SELEC de septiembre de este año. Parada de la fase 1, 750 megavatios. Dice, reparación de los sellos de la válvula esférica U1, U2, U3, U4 y otras labores de mantenimiento desde el 6 de abril al 12 de septiembre de 2024, que es la fecha del informe de la SELEC. O sea, 160 días sin realizar ese mantenimiento. Aplazado y pendiente. Y lo mismo habla de la fase 2. ¿Y qué dice más abajo el informe? Que es un informe grande. Dice esto provoca, estoy leyendo el informe de la SELEC, impredecibilidad de los potenciales daños, afectación en la vida útil e indisponibilidad de los generadores o del sistema de transmisión. El tema es claro. El tema es que es obvio, pues mi amigo, si usted está en un carro y el carro se le prende un testigo que le dice que usted ya tiene que ir a hacer mantenimiento, cambiar de aceite, cambiar filtros, lo que sea, lo que le diga el testigo de su carro, tiene que hacerlo, pero no pueden hacer nada. Mire, estaba yendo a desarrollarle una idea. Verá, a la central El Molino, que es parte del sistema de Paute, fueron por eso me recuerdan la frase de Einstein. Einstein decía que hay 2 cosas que son infinitas en la vida. Y decía, el universo de lo cual tengo dudas. Dice, pero hay otra que es la estupidez humana de la cual no tengo dudas. Entonces, quisieron hacer mantenimiento a la central El Molino estando funcionando. Y eso provocó más o menos, por qué sé yo, septiembre, provocó unos apagones de 2 o 3 días. O sea, son alevosos. Con la ciencia no se juega. Y entonces tenemos este tema. Pero mire usted lo que dice el informe. Sí. Esto que ha hecho el gobierno, ¿responde a improvisaciones o es un plan, como sostienen algunos, un plan programado justamente para llegar a las privatizaciones del sector eléctrico? A ver, mi criterio es el siguiente: no responden a un plan, responden a la ignorancia de esta gente que llegó al gobierno y que creen que como tienen plata, son niños ricos, hijos de papá o de abuelo que tiene plata, creen que ellos pueden resolver los temas y que son temas que no se recuperan. Pues, ¿usted cómo recupera lo que se dejó de invertir desde el 2017 en hidroelectricidad? No se puede. Ahora, el rato que se produce la crisis, entonces bienvenida la crisis, porque ordeñan la vaca y ven cómo le sacan ventaja a la crisis. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia les cayó como una lotería, pues. Una lotería para hacerse ricos con la crisis humanitaria de la gente. Y la crisis eléctrica es otra bendición que les cae. Pero tiene que usted tomar en cuenta una cosa. Verá, esto tiene que la gente en especial, tiene que entenderlo. ¿Por qué es que el sector público no camina en este tipo de gobiernos? ¿Por qué no camina? Por la sencilla razón que el sector público, usted le dice desarrolle tal proyecto y la empresa pública le dice sí, lo hago. Pero en cambio la empresa pública no le puede generar un cheque de coima. No puede. Entonces, ¿cómo usted le dice, por ejemplo, en el oleoducto Crudos Pesados,
Petroecuador, siga usted y hágase cargo de los electrocrudos pesados. Se van a quedar mirando la cara y van a decir que vinimos al gobierno para vernos la cara de pendejos y no nos llevamos un billete. Entonces, tienen que entregarlo al sector privado. Tienen que entregarlo. El sector eléctrico, ¿por qué es que de pronto aparece como una solución mágica? Que el sector privado es el que tiene que entrar a generar soluciones en el sector eléctrico. Porque es la única forma de dar contratos de concesión y obtener coimas a través de sus contratos. Entonces, es el tema tan elemental. Pero le quiero dar una mala noticia, que está escrito en el informe, le vuelvo a repetir, en el informe de la CELEC, informe que lo conoce el presidente de la República. Dice, textual, escúcheme bien, Cristian, no es posible garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado y se presenta riesgo de cortes del servicio de energía eléctrica durante el periodo octubre de 2024 a marzo del 2025. Punto. Toda la paja que van a reducir de 8 a 6 horas, de 6 a 4, que no, y se les destapó en 14 horas, y están hechos pedazos. El hueco que tienen de ausencia de generación eléctrica es de aproximadamente 1.300 megavatios. Pero ahí viene otro problema que es grave. Doctor, antes de que anuncie el otro problema grave, que ya estamos aterrados con todo lo que nos está diciendo y todavía hay más, usted que es un experto en temas energéticos, ¿qué pasa? Y disculpe si lo extraigo con lo que iba a decir. ¿Qué pasa con el parque termoeléctrico que según los expertos dice que tiene la capacidad de generar más de 1.200 megavatios y que este gobierno no los ha atendido como los dos anteriores que estuvieron? ¿Por qué no se le invirtió al parque termoeléctrico que tiene el país, que le pertenece al Ecuador, y no pagar 15, 20 millones de dólares a una barcaza vieja que está atracada en el puerto de la tía del presidente? A ver, amigo, le voy a referir lo que acaba de declarar Jaime Nebot el día de hoy, 30 de octubre. Dice, no sufriríamos apagones de 14 horas si se hubiera mantenido el parque termoeléctrico. Cualquiera que lee esto dice, es genio Nebot. No, está diciendo torpezas. No sufriríamos apagones si se hubiera continuado desarrollando la hidroelectricidad. ¿Qué quiero decir con esto? El parque térmico, el que funciona con hidrocarburos, debe ser un parque de emergencia para que usted cuando tenga que dar mantenimiento a las hidroeléctricas, cuando tenga algún problema, muchas veces eventos de la naturaleza, entonces usted lo hace funcionar al parque térmico. Pero usted no le puede dar cabida en la forma como le están dando cabida en el balance energético eléctrico al parque térmico, porque están desnaturalizando el tema, están rompiendo el tema. Mire usted, dato de la fecha, 64% de la generación eléctrica es hidroelectricidad y 36% generación térmica. ¿Se puede usted imaginar la brutalidad que es eso? Con el grado de contaminación que se causa. Esto es grave. Pero cuando vemos lo que dice el gobierno, que el plan de desarrollo, que no sé qué, que no sé cuánto, y como somos analistas que no vivimos de vaca, no es que estamos y no entendemos lo que pasa. El Plan Nacional de Desarrollo dice todo lo contrario. Le voy a leer unos 2 o 3 cosas que dice el Plan de Desarrollo de Novoa. La transición energética, dice, basada en tecnologías modernas y baja en emisiones de efecto invernadero, se consolida como estrategia para superar la dependencia de fuentes de energía no renovable, a través del financiamiento tanto público como privado. ¿Y qué es lo que está haciendo a 180 grados? O sea, utilizando hidrocarburos, diésel y fuel oil para generar electricidad. Entonces, ¿dónde está el plan de desarrollo? Divorciado totalmente de lo que está haciendo. ¿Qué más dice el plan de desarrollo? El cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Objetivo Nacional 7, precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible. Es ambientalmente sostenible estar en este momento utilizando energía eléctrica generada por fuente térmica un 36%, y que encima usted súmele a eso la importación de energía que veníamos haciendo de Colombia hasta hace poco y que se les cayó. ¿Por qué se les cayó?
no es solamente porque Colombia no tiene energía que vendernos, sino porque los colombianos, perdóneme que le diga, me va a perdonar, de pronto hay amistad o lo que sea. Los colombianos, ellos nacen truchas y son truchas. Entonces, ¿qué le dicen al gobierno? Verá lo que le dicen al gobierno. Yo no te puedo vender energía, porque no tengo. Pero si quieres comprarle a una empresa privada que genere energía en Colombia, vamos a facilitar creando la regulación para que le compres. Entonces, ¿qué cree usted que la gente del gobierno de Petro no va a melar de la venta de esa energía al Ecuador y la empresa privada colombiana, que son capitales Y los transnacionales? nuestros también, mi doctor. Y los de acá también. Entonces, todo el mundo hace la fiesta con el Ecuador. Pero viene un tema. Cuando usted lee, cuando usted ve todo lo que ha pasado, usted está dándose cuenta cómo lo van deformando al sector energético eléctrico del Ecuador, con este tipo de medidas en donde nada de esto puede traerle buenas cosas al Ecuador. ¿Qué más dice el plan de desarrollo? El Estado debe propiciar que los servicios públicos sean de calidad e innovadores. El servicio público de energía eléctrica es la crisis que tenemos del servicio público de energía eléctrica. Pero les voy a contar una cosa, verá. Artículo 180 de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado. ¿Sabe qué le voy a contar una cosa, Cristian? El Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador no tiene proyectos. Todos son metas, objetivos, lirismo. Por ejemplo, vamos a combatir la desnutrición infantil. ¿Cómo? No lo dicen. Vamos a generar tal o cual cosa. ¿Cómo? No lo dicen. O sea, es un país realmente, es un país ya no tengo un calificativo. Y además una constitución que no fue bien redactada. Volvimos a la banana república. Verá, en el Ecuador se aprueba el presupuesto del Estado, el presupuesto cuatrianual, la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual. Y dice que esta se adecuará a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo. Pero sucede que el presupuesto se adecua al Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿quién aprueba el Plan Nacional de Desarrollo? El gobierno, y es un plan que no tiene proyectos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero sigamos con el hilo conductor del tema. Cuando esto se da, entonces tenemos que ver las soluciones que le han ido encontrando en el camino. Primero tenemos 4 ministros de energía en este gobierno. Mire, o sea, esto le da la calidad moral, los alcances de este hombre, pequeño en estatura, pero que no lo dimensionamos en lo avesado que es. Verá, le aparecen los apagones en abril y él no tiene el menor asco de coger y meterle en un lío penal a la ministra de él, a la ministra de Energía, a la ministra Robo, y decir que ha habido sabotaje. O sea, ¿qué escrúpulos tiene este hombre? ¿Qué sabotaje? O sea, se veía venir en los apagones porque no había generación eléctrica, punto. Yo me acuerdo cuando él en la primera vuelta electoral dijo que el problema eléctrico del Ecuador no es la generación, sino la transmisión. Yo al otro día estaba haciendo opiniones en medios de comunicación, diciendo que era una tamaña estupidez lo que acababa de decir. ¿Acaso que no nos hemos dado cuenta de todo lo que ha venido pasando? Entonces, con base en esto, ¿qué es lo que ha pasado? Dejaron botado el sector hidroeléctrico, que había que seguirlo desarrollando. Y además una cosa, los proyectos, porque vamos a partir de un supuesto no consentido, Cristian, que Noboa llegó y como él dice, yo no sabía nada, no tenía plata, me dejaron 110 millones, ¿qué querían que haga? Ok, no eres culpable, hipotéticamente. Pero ¿qué has hecho desde noviembre que te posicionaste? Vas a cumplir el próximo mes, vas a cumplir un año. ¿Qué hiciste? Por ejemplo, en hidroelectricidad, ok, no vas a generar un proyecto hidroeléctrico en 8 meses, en 9 meses, en 10 meses, pero ¿qué has caminado para poner ya en orden y que comiencen a caminar los cronogramas para incorporar energía hidroeléctrica al balance eléctrico? ¿Qué has hecho? Nada. O sea, eres un irresponsable de Padre y Señor nuestro. Entonces, ¿cómo quieren que se genere esta vaina? ¿Cómo quieren que caminemos en el Ecuador con esto? O sea, es que es una cosa de locos. Ahora, con base en esto, aparte de esto, acaban de dictar, con ayuda de todos los movimientos y partidos políticos, y además por unanimidad,
aprueban la ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la generación de energías calificadas como urgente en materia económica. Entonces, mire usted las tomaduras del pelo, las pocas que le voy a citar. Objeto de la ley, la generación de energía renovable a fin de superar la crisis energética. Entonces, superar la crisis energética. Entonces, supone que usted va a generar proyectos que van a ser ejecutados para superar una crisis coyuntural que bien manejada podría durar un año y medio. Pero quieren contratos de concesión para 10, 15 o 20 años. Entonces, se están aprovechando. Luego le toman del pelo al Ecuador. Cuando en el artículo 3 de la finalidad dice que es para inversión privada en energías limpias, proyectos de generación eléctrica en fuentes de energía renovable, pero dice también como que no dicen nada, ¿no? O sea, esa palabrita chiquita. Y energías en transición. Entonces, energías en transición no es así nomás. Energías en transición son tecnologías de generación no renovables. Entonces, ahí le meten lo que usted quiera. Entonces, se hacen los pendejos como que no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Que hay que importar gas natural, que esa ha sido la gran aspiración de mucha gente. Por eso en el gobierno de Lasso, su ministro de Energía, paró el desarrollo del Campo Amistad. Y después se supo que él estaba representando y era consultor de una empresa que quería venderle gas natural al Ecuador. Entonces, con esto ya están logrando esto, que importemos gas natural. ¿Y por qué no se ha desarrollado Amistad? Pero dice, y la gente dice, pero es que para autoconsumo. No, dice para autoconsumo, para procesos productivos. Dice, así como aquellos que tengan como fin generar energía eléctrica. Entonces van a importar el gas natural para crear un negocio de venta de energía eléctrica. Pero viene un tema. Cláusula, disposición general octava. La banca pública y privada podrá incorporar dentro de su oferta de producción financiera, de productos financieros, créditos con tasas preferenciales. ¿Y por qué la banca pública? ¿A cuenta de que la banca pública tiene que salir a darle la mano al sector privado para que haga un pingüe negocio con el sector eléctrico? ¿Por qué no le piden a la banca privada? Pues ahí está el banco de Lasso, el banco de Egas y los bancos privados. Pero ya le meten que la banca pública va a tener que darles la plata para que haga un negocio el sector privado. ¿Qué otro tema importante? Redondo el negociado, pues, mi estimado doctor. Pero claro, pues, claro. Otro tema. La ley orgánica del servicio público habla de que al finalizar una concesión, los bienes que son fruto de la concesión deberán ser revertidos al Estado sin costo alguno. Ya en la reforma del artículo 33 de la ley orgánica del servicio público excluyen de esta obligación de reversión a los bienes instalados con motivo de esta crisis en lo que es energía de hasta 10 megavatios. O sea, ya se metieron un billetito allí, porque no le van a devolver al Estado esos bienes. El cobro y pago de las obligaciones derivadas de las transacciones comerciales, dice... Doctor, disculpe que le interrumpa ahí. Ese es en el proyecto de ley económico urgente que se aprobó ahora último en la Asamblea. Claro, es la ley que ya está publicada, mi amigo. Esta ley, la de no más apagones 2, para ponerle un título. Sí, la ley no más apagones 2, como la 1 que fue aprobada por la Revolución Ciudadana. Terrible, doctor. Terrible lo que está pasando. Ya, y que el cobro y pago de las obligaciones derivadas de las transacciones comerciales, para esto se utilizará un fideicomiso. Pero no es el fideicomiso, a ver si me capta bien, Cristian. No es un fideicomiso para que con lo que usted cobre de la venta de energía que le da una empresa privada, entonces usted dice, yo con esto te pago, de lo que tú me has dado energía eléctrica para yo venderla al usuario, sino que lo pone de manera general, que el fideicomiso se integrará con el aporte de la recaudación del usuario final por concepto del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público en general. O sea, de lo que recauden, por ejemplo, de la energía que se vende de Coca-Cola, de la energía que se vende de San Francisco, de Agoyán, de Mazar, con todo ese paquete, un fideicomiso para pagarles a los privados. Pero viene la pregunta del millón, pues, Cristian. Viene la pregunta del millón. Es que están viniendo porque en la reforma que hacen el artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, dicen que, mire, esto es una salvajada. Cuando los proyectos, dice la ley que ya está vigente desde hace 48 horas, cuando los proyectos sean identificados por la iniciativa privada
y no estén incorporados en el plan maestro de electricidad. O sea, ahora usted puede limpiarse con el plan maestro de electricidad. Viene a ser un plan maestro referencial. Dice, lo podrá desarrollar el sector privado a su riesgo. ¿Cuál riesgo, pues? Si están poniendo todo tipo de garantías. Todo tipo de garantías. Pero viene un tema que es básico, y escuche esto y grábelo. O sea, la empresa privada busca, usted lo dijo antes de mi entrevista, busca lucro. Y no solo es eso, se queda usted corto. La empresa privada siempre infla los costos para que los periodos de amortización de una inversión sean más largos. Le voy a poner un ejemplo. El oleoducto Cruz Pesados pudo haber sido construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador en 560 millones. Les autorizaron con un presupuesto de 900 millones, firmaron el contrato por 1.100 millones y terminó amortizándose una inversión de 1.405 millones. Entonces siempre inflan. Si van a invertir 100, dicen vamos a invertir 150. Si van a invertir 300, dicen hemos invertido 500. Y encima las utilidades. Entonces, o sea, se encontraron un pretexto para hacerse ricos, para hacerse más ricos de los que son. Entonces, con esto, pero además son descarados, porque en la disposición transitoria 10 se dice que los financistas acreedores, o sea, los que les presten la plata al sector privado para que haga estos proyectos, podrán suscribir acuerdos directos con la entidad concedente, o sea, con el Estado, a fin de asegurar la continuidad del proyecto y que se reconocerán los derechos de intervención que estaban previstos en el reglamento. O sea, aquí no solamente que les garantizan las inversiones al concesionario, sino también al financista. O sea, todas las seguridades para que el negocio sea redondo. Pero viene el tema. Si están en igualdad, y esto quiero hacer que la gente razone, el sector público puede hacer exactamente lo mismo que el sector privado. Porque el sector privado va a contratar créditos para hacer lo que quiera hacer. Y el sector público también puede contratar créditos. Con la diferencia que si lo hace el sector privado, entonces va a haber se van a inflar costos y va a venir tarifas mucho más altas, además por el lucro que van a buscar. Entonces, tú vas a perder ecuatoriano. Lo que pasa es que el ecuatoriano está en una posición que dice, con tal de que tengamos luz, perfecto, con tal de que tengamos luz, pero entonces no te quejarás después. No te quejarás cuando te comiencen a aplicar tarifas de 20 centavos el kilovatio. No te quejarás, pero no te van a aplicar tampoco esa tarifa. Lo que van a hacer es romper la economía del Ecuador, porque van a obligar que el gobierno central, el Ministerio de Finanzas, pague quitando dinero a la salud, a la educación, a las obras viales, a lo que sea, pague por cuerda separada a los inversionistas, diciéndoles, ok, recuperas, por decir algo, 9 centavos por kilovatio de tu inversión, pero los 11 centavos te los pago por aparte. O sea, acaban de embarcarse en un negocio de Padre y Señor nuestro, pero no un negocio para superar la crisis eléctrica, como dice la ley, sino para quedarse unos 15 o 20 años con la teta bien pegada a esto, convirtiendo. Este es uno de los principios fundamentales del neoliberalismo. ¿Cuál es? Convertir, escúcheme bien, Cristian, convertir los servicios públicos en negocios. Es uno de los objetivos. ¿Y por qué es uno de los objetivos? Aquí viene una especie de orientación académica. Verá. El dinero en estos países industrializados no genera grandes rendimientos. Voy a ponerle un ejemplo. Alguien tiene $1.000.000 y dice, ¿qué hago con $1.000.000? Si voy a un banco, lo coloco en una póliza en Estados Unidos. Me entregan el 2%, el 2.5% de interés. ¿Quién sabe el 3%? Y entonces yo tengo todo $1.000.000 y me entregan $30.000 al año de interés. No saco nada. Además, con la permanente devaluación del dólar, prácticamente soy tablas. Entonces, este fue el fenómeno, una de las causales de la aparición del neoliberalismo en la década de los 80. En donde dice, estamos jodidos, por no decir la palabra que usted me va a entender, que comienza con C. ¿Qué hacemos con tanto dinero y que no tenemos cómo recircularlo ni cómo darle una gran utilidad? Y además producimos bienes y servicios en una cantidad enorme y no los podemos colocar. Entonces dicen, tenemos que desregular a los países, penetrar con el neoliberalismo y convertir y hacer plataformas de asalto a sus economías. Entonces les colocamos el dinero, por ejemplo, en una inversión en el sector eléctrico y les va a generar un 15-20% de rentabilidad, pues.
Entonces ya no ganan el 2% en los bancos norteamericanos. Entonces nos vieron con la cara de pendejos. Y eso es lo permanentemente. ¿Y quiénes son los que sacan el santo y la limosna? No son ni siquiera el sector privado en su conjunto, que son una bola de pendejos muchos de ellos, sino los lobistas, los que están tras el contrato. En este momento, mientras usted y yo estamos tratando de venderlo al país, ellos están buscando con qué compañía aliarse para presentar una oferta. Y cuando negocian con la compañía, dicen, bueno, yo te saco el contrato y cuánto hay. Porque verás que yo tengo que dar alguito adentro, que no es alguito, sino muchísimo, y también tienes que darme a mí mi parte. Entonces, todo esto lo vas a pagar tú, pueblo ecuatoriano, porque no supiste elegir en su momento, que es lo que decía Winston Churchill: los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Suscríbete ya. Ecuador, suscríbete ya. Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.